Hola, estimados estudiantes de cuarto año A, B y C. Mi nombre es Leiby Jiménez y los estaré acompañando en el área de castellano. Nuestro contenido de hoy trata sobre el cuento venezolano, características del cuento venezolano, estructura del cuento venezolano e importancia del cuento venezolano. Se le estará explicando a continuación cada uno de estos temas. El cuento en Venezuela. El cuento pertenece al género literario narrativo. Relata una historia que puede tener un origen real o ficticio, a pesar de su corta extensión y por sus fértiles posibilidades expresivas. En Venezuela se ha convertido en un camino transitado por escritoras y escritores para producir sus obras literarias. Su naturaleza breve obliga al creador de este arte de la palabra a hacer gala de su capacidad de síntesis para contar sus historias. Promueve un espacio narrativo que intenta decir muchas cosas en pocas palabras. Sus características de trama concentrada desde una perspectiva tradicional responde a tres elementos de construcción. Una introducción como primera etapa de acción que generalmente ubica el relato en el tiempo y en el espacio. Un desarrollo que da forma a la historia y un desenlace como parte última de la historia, que motiva el final del relato, abierto o cerrado, sorprendiendo e impactando al lector. No obstante, el cuento puede romper este patrón, como por ejemplo carecer de introducción y entrar abruptamente a los hechos. Es posible que en oportunidades se sugieran varios finales. En ocasiones, al crear una historia, se genera un clima poético de altas posibilidades expresivas. Sus principales características del cuento venezolano. Entre ellas tenemos un ambiente enfocado en la belleza del país. En general, se aplica un proceso descriptivo. Generación de temas controversiales, sobre todo culturales. Por lo general son muy breves y cortos, aunque hay sus excepciones. Esta presenta el vanguardismo. Se introduce la innovación literaria. Por lo general, el origen del cuento venezolano proviene de nuestros antepasados, es decir, los indígenas. Estos cuentos representan historias, relatos y hechos que forman parte de nuestra identidad. En Venezuela, casi todos los narradores y narradoras, aun los novelistas más connotados, han incursionado en el cuento. Entre ellos se puede citar a Rómulo Gallegos, José Rafael Pocaterra, Ramón Díaz Sánchez, Arturo Usla Pietri, Salvador Garmendia y José Balsa. Por otra parte, tenemos a Pedro Emilio Coll, Julio Garmendia y Gustavo Díaz Solís. Fueron brillantes cuentistas de oficio. La labor de crear obras narrativas a través del cuento en la actualidad literaria de nuestro país. El cuento vive permanentemente en la creatividad de muchos de nuestros narradores. En la actualidad, los artistas de la lengua a través del cuento siguen construyendo parte de nuestro patrimonio cultural. La importancia del cuento venezolano es que expresa parte del folclore y cultura de este país. Por la manera de expresar los detalles, otorga una idea de cómo son los niños en Venezuela, sus juegos tradicionales, familia y manera de ver la vida. Permite hacer un recorrido por sus paisajes, conocer sus diferentes etnias gastronómica y música. Es una manera de expresar el arte y cultura de Venezuela de manera escrita, que aunque esté dirigido a niños principalmente, cualquier persona puede disfrutar. La estructura del cuento venezolano. La estructura del cuento se compone de tres partes: introducción, desarrollo y desenlace. A través de la introducción, el autor nos presenta la situación que dará forma a los sucesos de la historia, mediante la intervención de los personajes. Esos sucesos avanzan en acción ascendente y progresivamente, creando un problema o conflicto hasta llegar al punto culminante de máxima tensión. Luego le sigue una acción descendente en la que se presenta la solución del problema o conflicto en el desenlace. Existen unos elementos que son imprescindibles al momento de trabajar el relato de un cuento. Estos son personajes, acción y ambiente. Los elementos del cuento. Algunos aspectos a considerar en el estudio y análisis de un cuento son título, asunto, trama, argumento, acción, conflicto, ambiente, personajes.
temas central y secundarios, estructura, punto de vista, tono, estilo, centro de interés, entre otros.